No todo lo que se desliza en la oscuridad quiere que vivas para contarlo. Y no todo lo que llega a tu vida es una casualidad. Bienvenidos a la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. Crecí pensando que los monstruos vivían en cuentos o películas, que los verdaderos terrores estaban en los noticieros o escondidos en mentes trastornadas, pero aprendí de la peor manera que hay cosas mucho más oscuras, cosas que no gritan ni muestran colmillos, cosas que te susurran mientras estás a oscuras, creyendo que estás a salvo. Mi historia comienza en la Ciudad de México, en una casa que hasta entonces había sido mi refugio, un hogar lleno de vida y amor y recuerdos. Vivía con mi madre desde que mis padres se divorciaron. Mi padre, antes cariñoso y ejemplar, había cambiado de repente como si algo lo hubiera envenenado desde adentro. 3 años después, mi madre descubrió su infidelidad. Esa revelación terminó por desmoronar nuestra familia. Yo tenía 10 años cuando me quedé con mi mamá. Nuestra casa estaba llena de plantas que ella cuidaba con dedicación, y nuestras mascotas, un conejo, loros y tortugas, parecían compartir nuestra tristeza. Para calmar su soledad y la mía, empecé a dormir con ella en su habitación. Esa fue la primera noche en que todo cambió. Eran las 3:30 de la madrugada cuando escuchamos el agua de la ducha corriendo. El sonido nos despertó a ambas. Pensamos que se trataba de una tubería rota, pero al entrar al baño vimos que la ducha soltaba agua hirviendo, formando una nube de vapor tan espesa que apenas permitía que nos viéramos. Cerramos el grifo con las manos temblorosas y regresamos a la cama en silencio, pero aún no había terminado. Un estruendo sacudió la casa minutos después. Parecía como si algo hubiera caído desde lo alto, pero al revisar, todo estaba en su lugar. Al día siguiente quise creer que había sido un mal sueño, pero mi madre estaba pálida y nerviosa. No lo hablábamos, pero ambas sabíamos que algo no estaba bien. La siguiente noche decidí que dormiría en mi cuarto, pero la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si la luz de la lámpara apenas lograra perforarla. Mientras trataba de conciliar el sueño, escuché los pasos. No eran ligeros ni dudosos, sino lentos y pesados. Pensé que era mi madre, así que me levanté para buscarla. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, los pasos no se habían detenido. Ahora venían detrás de mí. Sentí como el aire se helaba a mi alrededor y justo antes de girarme, escuché tan cerca de mi oído que me hizo temblar. No estás sola. Corrí a la habitación de mi mamá sin mirar atrás. Esa noche dormimos juntas de nuevo, pero ni siquiera juntas nos sentimos seguras. Al amanecer, noté algo raro en el espejo de su tocador. La superficie estaba cubierta de pequeñas huellas grasientas, como si dedos largos hubieran intentado salir desde el otro lado. No le dije nada a mi madre. Creí que me estaba volviendo loca. Los días pasaron y cada noche los ruidos se volvían más constantes. Pasos, susurros, cosas cayendo. El conejo, antes tranquilo, comenzó a actuar de una forma extraña. Arañaba su jaula con desesperación y emitía sonidos que jamás le habíamos oído antes. Una noche, mientras lo observaba desde la sala, vi cómo sus ojos brillaban con un rojo intenso, como si de dentro de él se hubiera encendido una chispa de maldad. Y entonces, esa misma madrugada, el silencio fue interrumpido por un fuerte golpe en la ventana del comedor.
Algo se había estrellado contra el vidrio con tanta fuerza que pensamos que lo había roto. Cuando mi madre y yo bajamos, vimos a nuestra tortuga de tierra arrastrándose lentamente por la sala. La jaula donde la guardábamos estaba intacta, pero ella tenía una herida en el caparazón como si algo hubiera intentado morderla. Esa misma noche, mientras dormíamos, mi mamá despertó y encendió la luz y dice que vio la figura de un hombre enano y retorcido que estaba de pie justo en el reflejo de su espejo. Su piel era grisácea, sus ojos amarillos como los de un gato, y sus dientes eran afilados, expuestos en una sonrisa antinatural. No se movía, no hacía ruido, pero la miraba fijamente. Dice que quiso gritar, pero su voz no salió. En cambio, él levantó una de sus manos y le hizo una señal con el dedo. Ella cerró los ojos con fuerza y cuando los abrió de nuevo, ese ser ya no estaba. A la mañana siguiente, cuando me desperté, vi rasguños profundos y frescos como si alguien hubiera intentado desgarrarme la piel. Mi madre encontró los cortes a la mañana y me abrazó llorando. Me dijo que ella despertó con un movimiento brusco. Al preguntarle qué había pasado, me confesó que esa madrugada había sentido como si alguien la hubiera tocado mientras dormía, pero cuando abrió los ojos no había nadie. Lo único que quedó fue un ardor insoportable en su piel, de las zonas íntimas y entre sus piernas. Insistí en revisar, y aunque al principio no quiso, terminó cediendo. Su piel estaba marcada con pequeñas huellas como las de un niño, pero profundamente quemadas. Fue entonces cuando decidimos buscar ayuda. A mí me envió por un tiempo con mi abuela mientras ella trataba de obtener una solución sin ponerme en riesgo. Mi madre en su desesperación acudió a una vecina que practicaba la santería, quien nos recomendó contactar con un babalawo. Hay cosas que no se ven pero sí se sienten, nos dijo la vecina. Y ustedes están siendo atacados por algo que no pertenece a este mundo. Una vez que el babalawo llegó a nuestra casa, estuvimos otra vez las dos juntas. Era un hombre de rostro serio, de esos que parecen haber visto cosas más allá de lo inimaginable. Apenas cruzó la puerta, dijo algo como de que había un espíritu alimentándose con odio y que no era casualidad, que alguien lo había enviado. El babalawo recorrió nuestra casa con pasos lentos, examinando cada rincón. Parecía escuchar algo que nosotros no podíamos oír. Se detuvo frente al espejo del pasillo, el mismo donde había visto aquella figura, y lo señaló con un dedo firme. Esto es un portal y por aquí entra. Mi madre se llevó las manos a la boca aterrada. El hombre nos pidió que nos sentáramos en la sala mientras preparaba su altar improvisado. Sacó de su maleta velas, hierbas secas y una figura de madera tallada que parecía un guerrero africano. Nos explicó que el espíritu que nos atacaba no era un alma perdida, sino algo mucho peor. Era un Egun, una criatura trabajada con magia negra. Alguien lo invocó al propósito, nos dijo. ¿Quién les guarda tanto rencor? Mi madre se quedó en silencio, pero yo lo pensé de inmediato. La mujer de mi padre. El babalawo asintió lentamente como si esa confirmación no lo sorprendiera. Ella no solo quiso separar a tus padres, las quiso destruir a ustedes por completo. Este espíritu fue enviado para robar su energía, su salud y sus vidas. Nos dio instrucciones, debíamos quedarnos quietas sin hablar mientras realizaba el ritual. Encendió las velas y comenzó a cantar en un idioma que no entendíamos. El aire de la sala se volvió pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. De pronto, la figura de madera que había colocado en el centro del altar cayó al suelo. Las velas parpadearon violentamente y un sonido que no puedo describir surgió de las paredes. Era como un gemido, pero mezclado con una risa. «No se muevan», ordenó el babalawo con un tono que no admitía discusión. Entonces algo sucedió. La temperatura bajó de golpe
y en la penumbra del pasillo apareció la figura pequeña grisácea con ojos amarillos de sonrisa monstruosa. No caminaba. Se deslizaba dejando marcas en el suelo como si sus pies estuvieran ardiendo. «¡No lo miren!», dijo el babalao, mientras sacaba una botella con un líquido oscuro y lo rociaba en la criatura. Ese espíritu emitió un chillido ensordecedor y desapareció, pero el babalao aún no había terminado. Nos explicó que para expulsar al espíritu por completo, debía sellar la casa con un sacrificio. Nos pidió que consiguiéramos 2 palomas, una negra y una blanca, porque nos dijo que eran animales fuertes y absorben la energía mala. Mi madre y yo fuimos al mercado al día siguiente a conseguir las palomas. Cuando regresamos, el babalao ya tenía todo listo. Colocó las palomas en una jaula improvisada y la dejó en el centro de la sala. Encendió más velas y comenzó a rociar la casa con el líquido oscuro mientras recitaba sus oraciones. Las palomas comenzaron a moverse inquietas. Sus movimientos se volvieron frenéticos y entonces lo vimos. Una de ellas se desplomaba inmóvil. «Está aquí», dijo el babalao con voz grave. De repente, las luces de la casa se apagaron. Solo quedaba el resplandor de las velas que ahora ardía con una llama azulada. En la penumbra escuchamos nuevamente los pasos, pero esta vez eran fuertes, muy fuertes, más cercanos, y entonces lo vimos. El espíritu estaba en la sala, mirándonos con una furia que parecía humana, pero no lo era. El babalao lanzó un polvo blanco hacia él mientras gritaba: «En nombre de mis ancestros te ordeno que te vayas». La figura se retorció como si estuviera atrapada en el fuego invisible. Su cuerpo comenzó a desmoronarse y con un último grito se hizo vibrar las paredes y desapareció. La paloma negra había dado su vida y el babalao nos aseguró que el espíritu se había ido. Él, antes de marcharse, nos hizo una advertencia. Esto fue obra de alguien. Manténganse protegidas porque no será la última vez que intenten lastimarlas. Desde esa noche, la casa volvió a sentirse tranquila, pero nada fue igual. Las plantas que mi madre cuidaba con tanto amor nunca volvieron a florecer, y el conejo que había sobrevivido se fue días después sin explicación. Mi madre comenzó a usar un collar con un amuleto que el babalao le dio, y yo nunca volví a dormir con las luces apagadas. Nunca volvimos a saber de la mujer con la que mi padre estaba, pero siempre tuve la sensación de que ella sabía lo que había hecho, porque las cosas más aterradoras no siempre gritan. A veces solo esperan, en silencio, para recordarte que nunca te dejarán tranquilo del todo. ¿Qué te pareció la historia del día de hoy? ¿Conoces alguna similar o qué opinas acerca de este caso? Te invito a que dejes tus opiniones en los comentarios, que por supuesto te suscribas y le des like para que escuches los próximos nuevos relatos. Yo soy Mesli, te agradezco por haber estado aquí y fue un honor que me hayas acompañado. Nos escuchamos en la próxima historia.